El economista y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, habló sobre la visión que tiene del país. Conversó de los principales problemas y de las percepciones que hay de temas que generan controversia o polarización. Aquí su diálogo con Mauricio Gómez. Alejandro Gaviria, reconocido economista y exministro de Salud, publica su nuevo libro Siquiera tenemos las palabras. Con la ayuda de sus escritores favoritos, nos invita a buscar espacios para pensar tranquilamente sobre los problemas de hoy. Aparecen prácticamente todos los días gente en el país que describen la situación de Colombia como la peor que ha habido en la historia, que esto no tiene solución, que vamos derecho a un hueco. ¿Esta visión apocalíptica corresponde con la realidad? Yo creo que no, Mauricio. Uno podría hacer una comparación escogiendo dos momentos como línea de base. Año 91 con la nueva Constitución o el año 2000, el nuevo siglo. Y uno encontraría de manera sistemática que la gran mayoría, por no decir todos los indicadores sociales han mejorado. O para decirlo de otra manera, la mortalidad infantil, la violencia, el embarazo adolescente, la desnutrición crónica, todos esos indicadores han disminuido. Las clases medias se duplicaron en los últimos 15 años. Entonces yo no creo que esa visión apocalíptica sea de alguna manera concordante con la realidad. ¿No será que somos también un país muy impaciente, que queremos resultados inmediatamente y en esa actitud no tendrá que ver algo, no tendrán algo que ver las redes sociales que buscan un resultado inmediato en todo lo que se está discutiendo? Yo creo que las redes sociales nos están cambiando. El mismo crecimiento de las clases medias urbanas, que son, por decirlo de alguna manera, también más impacientes y demandan con más vehemencia, en parte tienen razón, al Estado y a la sociedad soluciones a sus problemas, que ya no son solo materiales, hay problemas también de inclusión y de mayor movilidad social, que son importantes también. Y yo lo voy a decir también de manera clara, Mauricio, los medios de comunicación. A mí me gusta ver los videos de un comentarista público, intelectual público mundial, Hans Rosling. Murió hace algunos años y tiene una conversación muy interesante con un presentador de noticias, creo que es de Dinamarca. Y en algún momento de la conversación él hace lo siguiente: levanta su pierna, señala la suela de su zapato y le dice al presentador: si usted insiste en mostrar la suela de mi zapato todos los días, pues la gente de pronto se va a llevar una impresión equivocada de lo que soy yo. Las noticias se nos han vuelto eso en parte también, mostrando un solo aspecto de nuestra realidad: el crimen, la violencia urbana, la tragedia, el miserabilismo. Y eso repetido todos los días yo creo que nos puede haber llevado a una visión exageradamente pesimista de lo que somos, y esa idea del cambio social de largo plazo se nos está perdiendo en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hay que aceptar que hay unos problemas muy graves, como el aumento de la violencia, la pérdida de confianza en las instituciones y la polarización que hay en el país también, y a veces ve uno lo difícil que es gobernar a Colombia en medio de semejante enfrentamiento. El tema del aumento de los homicidios me preocupa. Después de 40 años de disminución de los homicidios, tener la tasa más baja en el año 2016, han venido aumentando en los últimos años. Tenemos regiones del país donde la violencia está creciendo, y eso es paradójico porque se hace en el contexto de una negociación finalizada, de un acuerdo de paz. Ese es un problema. Tal vez si yo fuera a jerarquizarlos, ese problema del aumento de la violencia y los asesinatos de líderes sociales es para mí el problema más grave que tenemos hoy en día, pero tenemos otros. Hemos perdido la confianza en todo, que es un tema o un fenómeno global. Después de haber sido ministro de Salud, me preocupa mucho cómo la gente, por ejemplo, ha perdido la confianza en la medicina y en la ciencia. No quieren vacunar a sus hijos en buena parte del mundo, cosa que está ocurriendo ya en Colombia. El tema de la gobernabilidad, que yo lo pudiera describir de esta manera, un poco brutal si se quiere. Yo soy pesimista hoy en día de la capacidad que tiene el Congreso de Colombia de producir buenas leyes. Tenemos muchos problemas. Tenemos una ley de descentralización del año 2001, tenemos una reforma pensional que tiene que hacerse ya, hay reformas a la salud que son muy urgentes, hay reformas a la política y reformas a la justicia. No creo que para esos grandes problemas del país que necesitan cambios en las leyes, el Congreso de Colombia hoy tenga la capacidad de producir buenas leyes. Yo diría que la verdad tal vez es la contraria. Esos problemas son preocupantes, pero tenemos que abordarlos sin negar el cambio social de mediano plazo que el país ha experimentado. Colombia hoy en día es muy distinta a la Colombia de hace algunos años. Los grandes avances que ha tenido nuestra sociedad
se nos pierden en medio de esa polarización política. Un problema que me parece que es muy grave es el problema de la migración, que no habíamos tenido en nuestra historia un fenómeno similar a lo que nos está ocurriendo. ¿Cómo ve usted el futuro de ese fenómeno en Colombia? Es uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad. Cientos de miles o millones de personas que están viniendo de Venezuela. Y yo tengo la siguiente preocupación. El país ha puesto énfasis en los efectos fiscales, incluso se reformó la regla fiscal, lo que nos va a costar como sociedad proveer educación y salud, pero hay otro efecto que es el que más me preocupa y que la literatura económica ha estudiado de manera minuciosa, detallada, y es el efecto que tiene esa migración sobre los salarios y los ingresos de los trabajadores informales en muchos mercados laborales. La predicción que yo puedo hacer desde ya es que la desigualdad va a aumentar y la pobreza también va a aumentar como consecuencia de ese fenómeno migratorio. Estos van a ser efectos no duraderos, pero van a durar 3 o 4 o 5 años y van a crear inquietud y van a ser complejos. Otro tema, otro problema muy grande es el tema de la corrupción. Muchas veces los problemas tratan de resolverlos diciendo eso es corrupción, eso es corrupción, eso es corrupción, y como que no se habla de otros lados que puede tener el problema. Y un político gringo decía que le chocan los políticos, espere a que conozca a los votantes. Es una frase inquietante que yo creo que tiene razón y que en el fondo está señalando, Mauricio, algo que es complejo. Y es que detrás de la corrupción no solamente hay fallas en la política, sino fallas en la sociedad. El irrespeto a las normas sociales. La corrupción de todos los días, esa microcorrupción que es importante. Y en el fondo a mí me gusta mirar la corrupción de la siguiente manera. La corrupción no como la causa de todos los males, sino como una consecuencia de problemas más profundos del Estado y de la sociedad. Por ejemplo, la falta de capacidades del Estado en muchas partes de Colombia, sobre todo en la periferia del país, y por ejemplo también la falta de proyectos. Hemos tenido tanta corrupción en las regalías porque los municipios y departamentos no tienen proyectos listos, entonces son presas de cualquier contratista oportunista que llega con un proyecto de mentiras, embauca a los alcaldes y tenemos los problemas. Desde los medios de comunicación y desde los organismos de control y desde muchas partes de la política, creo yo, ha existido un uso oportunista de la corrupción. En un diálogo con un poquito de cinismo le decía yo hace poco a uno de mis hermanos que hay algo peor que la corrupción. Es esa lucha oportunista contra la corrupción, es ese uso político de la corrupción, es esa sobresimplificación de la realidad que hay muchas veces en ese discurso contra la corrupción que desconoce los problemas estructurales del Estado. Y la corrupción se nos ha insertado en la sociedad del espectáculo. Cuando yo oigo las frases de algunos jefes de organismos de control sobre la crisis de valores y la crisis ética, me parecen, Mauricio, y lo digo con toda sinceridad, vacías. Yo no creo que eso nos vaya a llevar a una solución definitiva a nuestros problemas. Creo que en el fondo es una distracción. Lo que una persona decía, que la corrupción es muy grave, pero peor es la lucha contra la corrupción. Complejo, ¿no? Bueno. Y paradójico, si se quiere. Hay otro problema que tiene que ver con nuestra incapacidad, Mauricio, también para conversar. Colombia está saliendo de un conflicto de muchos años. Llevamos 50, 60 años matándonos entre nosotros. Y eso es difícil, ¿no? Y es difícil desde una perspectiva que uno podría considerar ética. Supongamos que tú y yo estamos discutiendo sobre el conflicto y tenemos visiones distintas. Eso no significa que yo tenga que creer que tu visión sea éticamente perversa. Y eso es lo que está ocurriendo en Colombia. No somos capaces de entender que detrás del otro, detrás de quien piensa distinto, quien tiene una idea distinta de cómo vamos a salir del conflicto y de la guerra, hay también una posición ética respetable. Eso es lo que se conoce a veces como polarización, pero una polarización profunda que nos está impidiendo conversar, tener un diálogo constructivo. Yo no tengo que considerar siempre que el otro sea moralmente perverso. Y yo creo que eso es un llamado de atención que vale la pena hacer. Desde la academia tenemos que contribuir a eso, a poder tener, digámoslo de esta manera, una democracia deliberativa que funcione, al menos un poquito. ¿Cómo se puede salir del pesimismo en el que parece que estamos metidos? Una forma es esta, Mauricio, conversando. Una forma es dando un paso atrás y teniendo esa conciencia reflexiva. Otra forma es con un poco de ironía, con disciplina fáctica, inculcando en muchos ámbitos esa facultad para enfrentar hechos incómodos, los datos, las cifras, las miradas pausadas de nuestra realidad, con lo que empezamos nuestra conversación.
volviendo una y otra vez sobre esas cifras que muestran que a pesar de todos los problemas, a pesar de todas nuestras tragedias, siendo consciente que el sufrimiento humano no se puede contabilizar y que una sola tragedia tal vez sería demasiada, pero que si miramos las cosas en perspectiva, ahí podemos tener una mirada razonablemente optimista. Lo que yo llamo, tal vez con un exceso de retórica, el optimismo trágico. ¿No será que de golpe en esta vida que llevamos tan agitada y tan rápida, como que vamos a una velocidad y no paramos nunca para de golpe reflexionar sobre la vida y lo que estamos haciendo? ¿No será que nos falta algo de reflexión? Seguramente. Uno lo que ve en las redes sociales, Mauricio, y hoy todo el día es un exceso de juicios, de señalamiento a los otros, pero poca introspección. Volvamos a un tema del que ya hablamos, la lucha contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción también necesita un poquito de mirarnos hacia adentro, de introspección, de entender todos que somos moralmente falibles. Alguien decía también, no recuerdo quién, que pensar es muy difícil, por eso juzgamos. Entonces esa creo que es la invitación que tú estás haciendo también, Mauricio, ¿no? A pensar. Muchas gracias, Gracias, doctor Mauricio. Alejandro. Muchas gracias.